Juan Manuel, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Osvaldo, Guillermo? Gusto de saludarlos. Igualmente, igualmente. Bueno, hombre del derecho laboral, si lo hay, es precisamente Juan Manuel Pucineri. Normalmente los que defienden esta teoría de decir el empleador tiene todo su derecho de exigir que quien va a trabajar esté vacunado, se basa en un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo en donde se habla de la buena fe. ¿Es así? ¿Esto rige para la administración pública sabiendo que la Ley de Contrato de Trabajo no es la ley de fondo que rige las relaciones entre el Estado y sus empleados? Sí, en la administración pública provincial existe un régimen propio, ¿no? Y que excluye inclusive la aplicación de la ley de contrato de trabajo. Es decir, la ley de contrato de trabajo no se aplica a los trabajadores de la administración pública. No obstante eso, en el esquema actual de funcionamiento, el hecho de no estar vacunado no es un impedimento ni para trabajar en general ni para trabajar presencialmente. De allí entonces que en el marco de los principios comunes de buena fe y colaboración, las partes deban instrumentar los mecanismos a su alcance para que el trabajo se realice sin riesgo. En este momento, en el orden nacional, en el orden tanto público como privado y en el orden provincial, se ha avanzado en la convocatoria de aquellos trabajadores que estuvieran vacunados con una dosis, salvo cuestiones de salud justificables, ¿no? Que puedan ser comprobables y controlables. Y esa disposición indica que con una dosis y a los 14 días de la inoculación se puede ir disponiendo la presencialidad nuevamente en el trabajo tanto de la administración provincial como nacional. A ver si entendemos bien, Juan Manuel. 60 años o mayor de 60 años era una de las causales para las cuales se podía mantener o hacer teletrabajo o dispensar la asistencia a su lugar de donde desarrolla sus funciones. Aquellos que tengan 60 y tengan el esquema completo o una dosis, esos deben volver. Pueden volver, sí, sí. ¿Pueden o Pueden deben? volver, inclusive los grupos de riesgo también pueden volver. Me refiero a las situaciones de cardiopatía o obesidad que en algún momento estuvieron excluidas. Lo que previó la legislación nacional y en el orden provincial seguramente va a ser un motivo por el cual algún trabajador pueda justificar su inasistencia, es todo el esquema de inmunodeficiencia, es decir, de aquellas situaciones de salud más extremas en las cuales la legislación nacional tiene un justificativo. En el ámbito docente, ustedes vieron que la circular que emanó del Ministerio de Educación también prevé esta situación particular de las personas con inmunodeficiencia. Y en el ámbito privado y público, algún trabajador que tenga esa situación lo va a poder justificar o va a poder justificar su inasistencia aún estando vacunado. Eso no quiere decir que no se instrumente en ese caso el trabajo remoto, que está perfectamente previsto también para estas situaciones. Es decir, Juan, la regla es la presencialidad en la administración pública. La excepción es lo que marcabas recién, ¿no? La única excepción contemplada es esta de los inmunodeficientes, porque las autoridades sanitarias han considerado que su situación amerita un tratamiento particular. Sería la única excepción. Lógicamente hay un control que tiene que hacer el empleador y también está la posibilidad de desarrollar el teletrabajo, ¿no? Vuelvo otra vez quizás a estas categorizaciones odiosas. 60 años, sin comorbilidades, dispensado hasta hace un tiempo atrás de asistir a su lugar de trabajo, pero sin el esquema de dosis, ni siquiera una. Quiere volver a trabajar o no quiere volver a trabajar aduciendo que él es mayor de 60 años. ¿Qué situación se aplica? ¿Qué se le dice a esa persona?
puede ser convocado al trabajo presencial. Allí va a haber que garantizar un esquema en el cual no exista ningún riesgo ni para las personas que están a cargo de las reparticiones ni para quienes trabajan en las reparticiones. Pero el hecho de no estar vacunado hoy ya no es más un obstáculo para que se vuelva al trabajo presencial. Y en ese contexto, me quedo con esto que usted está diciendo, ¿no? Porque puede decir, Guillermo y yo estamos vacunados, ¿por qué va a venir alguien a trabajar junto con nosotros en espacios reducidos que no tienen vacuna? Normalmente uno entiende que aquel que trabaja a la mañana no se le puede modificar el turno. ¿Qué se le hace? ¿Se le hace un contraturno? ¿Aquel que no está vacunado cede el derecho en ese tipo de circunstancias? Bueno, el decreto prevé que la jornada laboral va a estar, digamos, extendida hasta las 19 horas, de manera tal que una de las opciones es el contraturno. Quizá otra opción para el jefe de la repartición sea instrumentar el teletrabajo, digamos. Depende de cómo se instrumente en cada caso. Lo que está claro también en este punto es que pueden existir razones atendibles por las cuales una persona no se vacune. Ahora, toda la mirada tiene que estar en esto que hablábamos del marco de la colaboración y la buena fe. Es decir, una persona no puede decir, no, yo no voy porque no está vacunado, pero resulta ser que en la vida social lleva adelante un conjunto de actividades, porque eso estaría reñido, si se quiere, con lo que es la buena fe contractual, digamos. Entonces, si bien no se puede establecer una regla general porque la vacunación no resulta obligatoria, sí estos principios de buena fe y colaboración implican que el empleador y trabajador tengan un modo de regirse en lo sucesivo respecto de la situación de presencialidad o del trabajo remoto en su caso. Juan, una simple pregunta. ¿Cuál es hoy en día el porcentaje de presencialidad o de ausentismo en la administración pública, hoy por hoy? Bueno, la semana pasada se dispuso la convocatoria. Entre el lunes y el martes ya se reincorporó un buen número de gente. Nosotros hasta el viernes teníamos una estimación del 70% aproximadamente en trabajo presencial y un 30% que no estaba concurriendo presencialmente, sino que o trabajaba en forma remota o estaba directamente amparado por la no presencialidad y sin llevar adelante ese trabajo. Pero entre lunes y martes ya se empezó a reincorporar un buen número de gente al trabajo a la administración, Guillermo. Cambiándolo de tema, ayer se anunció un adelanto del 9% que debía, como aumento de salarios para el sector público, que debía pagarse en septiembre, un 4,5% se paga ahora con los sueldos que se van a cobrar a fin de mes o a principios de septiembre, y la otra parte del 4,5%. Ha habido descontento, no descontento con la medida en sí, sino con la metodología. ¿No se debería haber repartido los créditos, haber convocado a los gremios y eventualmente que esto surgiera como una decisión paritaria? Lo que hubo es un pedido de algunos gremios en ese sentido, de adelantar esa decisión, particularmente de hacerlo de esta forma, es decir, de adelantar un 4,5 para el mes de agosto, fue una decisión unilateral, porque también es cierto que el esquema más importante, que es el esquema anual, es decir, de comparar el salario con inflación anualmente, y lo que implica una discusión con los gremios, está pendiente y tiene una fecha de realización. Es decir, tenemos un esquema previsto para negociar lo que va a ser el último trimestre del año, de manera tal de cumplir con este objetivo de que el salario no pierda con la inflación. Es decir, hubo un adelanto, pero eso no invalida la discusión que hay que dar y que la vamos a llevar adelante una vez que esté liquidado el mes de septiembre. No me entendió, o yo no me expresé mal o no pregunté bien. En términos políticos hoy estoy hablando y no en términos técnicos. No, entiendo en términos políticos. Digo, si se puede evitar el malestar de los sindicatos, se los convoca,
no va a ser la primera vez, Juan Manuel, que usted conoce este tema. Muchachos, vamos a entregar 4,5, ustedes hagan alguna movida y compartimos los créditos. Digo, estoy pensando en voz alta. Y sin embargo se optó por la decisión unilateral. Se optó por la decisión unilateral porque de alguna manera interpretábamos que el acuerdo general tiene una fecha para reabrir la discusión y queríamos atenernos a la fecha del acuerdo general. En la práctica, reabrir ante la discusión salarial iba seguramente a implicar un conjunto más de cuestiones que en este momento nosotros teníamos por objetivo circunscribirla a este adelanto y no reabrir la discusión como se estaba planteando respecto de toda la política salarial, porque para eso ya habíamos convenido un esquema. Entiendo lo del crédito o no crédito. En realidad, si se busca un crédito por parte del sector gremial, también existe, porque el planteo de adelantamiento lo trajeron ellos, y aunque sea parcialmente fue atendido, digamos, si es por crédito. Si es por marco general, la discusión de lo que es el funcionamiento general de salarios y precios está pendiente y la vamos a llevar adelante junto con cada uno de los gremios de la administración. Ministro, gracias por atendernos, muy amable, ha sido muy gentil. No, gracias a ustedes.